¿verdad? Todas las dudas fueron disipadas. Bien, vamos entonces a mirar ahora la primera clase de las doctrinas de la gracia y vamos a mirar la soberanía absoluta de Dios, la soberanía de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra soberanía, ¿qué le viene a la mente a usted? Poder, ¿qué más? Autoridad. ¿Qué más? Alguien que pueda hacer lo que él quiere, cuando él quiere. Alguien que pueda hacer lo que él quiere, como él quiere, a la hora que quiere. Buena definición. Póngale al lado Coy Mejía en Facebook. ¿Está bien? Ahora, la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos. Es decir, todo lo que existe en el día de hoy, todo lo que ha sido manifestado, creado, es una realidad de los productos de los decretos divinos. Es decir, Dios antes de la fundación del mundo decretó todo lo que existe en el día de hoy. Todo es todo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Todo lo que ocurre está en el control soberano de Dios porque Él así lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nada de lo que Dios mira en esta tierra le toma por sorpresa. No dice, mira lo que hizo Paco, mira lo que está haciendo este presidente. No, nada le toma por sorpresa porque Dios es soberano y está en control de todas esas cosas. Ahora, antes de que se nos vuele la mente y comencemos a pensar por 500 millas por hora, esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad. Dios decretó e hizo todas las cosas, pero esto no quiere decir que sea la causa de la maldad, ni que sea el autor del pecado. Con que Dios decretó e hizo todas las cosas, no quiere decir que sea el autor del pecado, ni que se gocen los sufrimientos de sus criaturas y que sea un déspota que está diciendo, así es que yo quiero que pase, así es todo esto. No nos adelantemos y lleguemos nuestra mente ahí. Porque nuestra mente a veces corre de una manera que no es necesariamente bíblica. Y nosotros queremos ver la soberanía de Dios de manera bíblica. Sino que todas las cosas que pasan forman parte de un plan que resultará inevitablemente en la exaltación de su gloria. Todo lo que pasa en esta vida, aún el mal, aunque Dios no decretó el mal, después vamos a hablar sobre eso si usted tiene más dudas sobre el mal. Sabemos que Dios utiliza aún el propio mal para Él exaltar y mostrar su gloria como nunca o como ninguna otra manera se podría hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué decimos que la soberanía de Dios es la base para validar la fe cristiana? Si nosotros no creemos en un Dios soberano, entonces no tenemos ni razones por lo cual orar, no tenemos razones por la cual pedirle a Dios que cambie algo, porque si Dios no es soberano, ¿para qué yo estoy pidiéndole a Dios que cambie algo? Si Dios no tiene el control de cada una de las criaturas y de las circunstancias, ¿para qué decirle a Dios que las cambie? Entonces, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si Él prometió algo, es porque solamente un Dios soberano puede garantizar esas promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él. Un Dios que no controla todas las cosas que existen es un Dios que no es digno de confianza. ¿Por qué tú vas a confiar en alguien que no controla todas las cosas? Que no tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, no podemos confiar en Él ni para salvación ni para nada. Si Dios no controla todas las cosas, ¿por qué yo pedirle a Dios que salve a mi hijo? ¿Por qué yo pedirle a Dios que quite el huracán? ¿Por qué yo pedirle a Dios que nos guarde en el avión? ¿Por qué yo pedirle a Dios que nos guarde de un terremoto? Porque si yo le pido a Dios que nos guarde del huracán, es porque yo creo que Él tiene control sobre los huracanes, ¿sí o no? Si yo le pido a Dios que nos guarde de los terremotos, es porque tiene control sobre la tierra. Si yo le pido a Dios que salve a mi hijo, es porque tiene el control de la voluntad de mi hijo, ¿sí o no? Si no, ¿por qué le estoy preguntando? ¿Por qué le pido a Dios, Señor, salva a mi hijo? Señor, salva a mi familia. Si yo estoy confiando o yo no creo que Él tiene poder para cambiar la voluntad de una persona. No tendría sentido, ¿no? Entonces, Dios es soberano, todo está bajo su control, todo está bajo su cuidado y no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que pueda impedir el propósito y plan de Dios. Nada. Nada de lo que pueden hacer los demonios, los ángeles, las criaturas, nada de lo que Dios creó puede impedir el plan soberano de Dios. Entonces, pregunto,
¿Es lógico confiar en un Dios que no controla todo? No. No es lógico confiar en un Dios que no tenga control de todas las cosas. Segundo, si Dios no fuera soberano, sería imposible obtener lecciones espirituales de los eventos. Sería imposible obtener lecciones espirituales de los eventos de nuestra vida. O sea, todo lo que pasaría a nosotros sería producto del azar. Bueno, pasó y pasó, pues yo no sé por qué pasó, pero pasó. Pero será imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son meramente casualidades. Yo no creo en las casualidades. La Biblia no habla nunca de casualidades. La Biblia siempre habla de causalidades. La causa de que ocurran todas las cosas es Dios. Entonces, la causa de los eventos que me están ocurriendo fue Dios. No una casualidad. Ay, me encontré a tal persona. Ay, me pasó eso. Ah, eso es casualidad de la vida, como a veces decimos. Y por casualidad de la vida me encontré a fulano en tal sitio. No, no fue casualidad. Dios tiene decretos desde antes de la fundación del mundo. Todo está marchando bajo un plan perfecto. Entonces, si no fuera así, daría igual tener fe en la suerte o confiar en Dios. No hay diferencia en que yo confíe en la suerte. Si yo no creo que Dios es soberano, pues vamos a confiar en la suerte. Todo ocurre producto del azar. Lo que creen aún los maestros de Open Theology. Dios está aprendiendo y Dios cambia de parecer de acuerdo a las circunstancias que ocurren. Entonces, al mirar esto, estaríamos creyendo en la suerte. Y tercero, la soberanía de Dios es la única base para darle la gloria a Él. Si no fuera así, ¿por qué darle toda la gloria si Él no es el autor de todas las obras? ¿Por qué yo no le doy a Dios por qué le doy a Dios toda la gloria si Él no es el autor de todas las obras? Todas. Y cuarto, es la única base para la oración. Si tú no crees en que Dios es soberano, tú vas a vivir una vida cristiana frustrado. Una vida cristiana sin fe. Porque ¿para qué orar a un Dios que no es soberano? ¿Para qué orar a un Dios que no está en control de todo? Si Él no está en control de todo, quizás Él no pueda contestarnos. Tú vas a un Dios que tal vez no conteste tu oración. ¿Por qué? Bueno, porque Él no es completamente soberano. Si tú crees que Él no es completamente soberano, pero nosotros creemos que Dios es 100% soberano, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Él es un poco soberano, un soberanito. La Biblia dice que Él es un 90% soberano. Entonces, la Biblia dice que Dios es soberano, sin pero. Sí, Él es soberano, pero no, ya le estás quitando soberanía. O es soberano 100% o no lo es. O tiene control de todas las cosas o no las tiene. No podemos ponerle pero a la soberanía de Dios. Confesamos que no creemos en un Dios soberano si le ponemos pero a la soberanía de Dios. Sí, Él es soberano, pero lo que pasa es que lo es o no lo es. Cualquier intento de calificar la soberanía de Dios es una negación de la misma. Si yo califico, bueno, Él es soberano un tanto por ciento y hasta aquí llega, entonces no es soberano, porque no puede existir un casi soberano. O es soberano 100% o no es soberano. Entonces, vamos a mirar las bases de esta doctrina y en qué se basa la soberanía de Dios. Miremos este orden lógico de la soberanía de Dios. El orden lógico lo vamos a ver en los atributos de Dios. Por ejemplo, los atributos divinos de su omnisciencia y omnipotencia. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Conoce todo. Que Él conoce todo. Omni, ¿qué significa? Y ciencia, conocimiento. Es decir, Él conoce todas las cosas. ¿Y qué quiere decir omnipotencia? Omni, ¿qué significa? Potencia, ¿qué significa? Tiene todo el poder. Entonces Dios tiene todo el conocimiento y Dios tiene todo el poder. Entonces miramos el segundo punto de este orden lógico de la doctrina de la soberanía de Dios. La voluntad inmutable de Dios. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Inmutable quiere decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Si Él dijo algo, así va a ser siempre. Es inmutable. Y si su persona es inmutable. Y número 3, que la realidad es producto de los decretos divinos. Yo voy a entender la soberanía de Dios si yo entiendo bien esto y lo tengo claro.
Lo que yo miro hoy fue porque Dios un día lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Mi salvación, Cristo y todo el propósito glorioso de Dios está en su control. Hermano, escuche bien. Esta doctrina humilla el ego humano. La doctrina de la soberanía de Dios hace dos cosas: o nos tira al suelo a alabarle, o le ponemos el dedo de Dios quejándonos y peleando con Él. No te deja en un término medio. O te humillas y reconoces que Él es soberano, o tu orgullo, porque ese es el problema con no entender las doctrinas de la gracia y la soberanía de Dios. Tu orgullo carnal no te deja verlo. ¿Por qué? Porque siempre pensaste que sí, Dios tenía control de parte, pero yo hacía parte mía también. Y Dios en cierta forma se ajusta a mí. Entonces Dios es dueño, Dios es dueño de todo y por lo tanto controla todo. Nosotros no tenemos problema con creer ninguna de estas, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios controla todo. Nosotros sabemos que todo es producto de Él. ¿Verdad que sí? Hasta aquí vamos bien. Ahorita todavía no sé. Bueno, primero la Biblia enseña que Dios es omnisciente y esta palabra ya hemos dicho significa saber todo. Mira lo que dice Hechos 15, versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. No dice que Él hace las cosas, Él hace conocer todo. Es decir, Él lo puede decir desde los tiempos antiguos, antes de que ocurra. ¿Por qué Dios puede decir las cosas antes de que ocurran? ¿Por qué? Porque Él las creó. Él las creó y Él tiene un plan. En su decreto eterno Él tiene un plan. Ahora, omnipotente, ya dijimos que es todopoderoso. Mira lo que dice Apocalipsis 19:6. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Tiene todo el conocimiento y Él tiene todo el poder. Ahora, si alguien que es nuestro Dios tiene todo el conocimiento y tiene todo el poder, ¿qué lo puede limitar? Nada. Porque si algo lo limita, entonces no tiene todo el conocimiento ni tiene todo el poder. Algo que limite a Dios sería decir, no lo tiene. Entonces, una negación de la soberanía de Dios equivale a la anulación de atributos divinos. Si yo niego la soberanía de Dios, es porque yo niego o que Él es omnisciente, o que Él es omnipotente, o que Él no es inmutable. Si yo niego esta doctrina, tengo que negar alguno de estos tres atributos. El que niega la soberanía de Dios niega alguno de estos tres atributos, porque no es posible negar la soberanía de Dios si tú crees en estos tres atributos. No es posible. Entonces, miremos un ejemplo de esto. Supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado sucediera. Tendría que ser por una de estas dos razones: que Él no sabía que sucedería, es decir, no es omnisciente, o porque le falta poder para impedirlo. ¿Me siguió? En el primer caso no sería omnisciente y en el segundo caso no sería omnipotente. Entonces, la existencia de estos dos atributos juntos confirma la imposibilidad de que algo pase sin el permiso divino. Nada de lo que ocurre puede pasar sin el permiso divino. Nada. Todo está en el completo decreto soberano de Dios. Y como dijimos, la palabra inmutable significa que Él no cambia, no puede, tiene también la idea de irresistible. Se encuentra en la palabra en Hebreos 6, 17, 19. Y para entender estos conceptos, aquí es donde vamos a entrar, aquí es donde vamos a hacer un cortocircuito ahora un poquito, ¿ok? Tome aire. Respire para que su cerebro le llegue oxígeno, porque aquí vamos a ver dos cosas diferentes que los puede confundir y ese no es el propósito. Para entender este concepto hay que distinguir dos aspectos de la voluntad divina. Y vamos a mirarlos ahora con calmita. Dos aspectos de la voluntad divina. Diga conmigo: su voluntad de mandamiento y su voluntad de propósitos o decretos. La voluntad de mandamientos o la voluntad revelada, para que se la haga más fácil, la voluntad de mandamiento lo podemos resumir como voluntad revelada de Dios, la que reveló ¿en dónde? En su palabra. Y la otra voluntad es la voluntad decretiva de Dios, es la que Él decretó ¿dónde? En la eternidad, antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿nosotros podemos conocer su voluntad revelada? Sí. ¿Nosotros podemos conocer su voluntad decretiva? No. Nosotros podemos conocer su voluntad revelada porque lo expresa por medio de sus mandamientos morales.
¿Cuál es uno de los mandamientos morales de Dios? No matarás. Los 10 mandamientos: no matarás, no honrarás al Señor tu Dios. Ahora pregunto, ¿el hombre puede transgredir? Esa palabra transgredir quiere decir violar estos mandamientos de Dios. El hombre no solamente puede violar, el hombre viola estos mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa cuando los viola? Pecan. Es pecado violar los mandatos de Dios. Inclusive la palabra pecado significa errar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Pero aquí vemos lo que yo no quiero que ustedes se me hagan cortocircuito, sino que me sigan bien. Cuando Dios decreta que Él va a cumplir algún propósito, Él no permite que nadie lo invalide ni lo impida cumplir ese propósito. Vuelvo a preguntar, ¿el hombre puede invalidar la voluntad decretiva de Dios? No. ¿Están aprendiendo rápido? ¿El hombre puede invalidar la voluntad de mandamientos revelada de Dios? Sí. Absolutamente. Por ejemplo, supongamos que Dios dijera: ¿ven usted ese árbol? Yo ordeno que nadie lo corte. Esto sería un mandamiento divino, una expresión de su voluntad de mandamiento. ¿Permitiría Dios que alguien corte ese árbol? ¿Por qué? Porque es un mandato revelado. Dios puede permitir que sean transgredidos esos mandamientos. Lo puede permitir. Y lo permitió. Pero supongamos esto, que Dios dijera: mi propósito soberano es que este árbol nunca será cortado. ¿Permitirá Dios que alguien corte ese árbol? No. Imposible. No hay ningún propósito decretivo de Dios que pueda violarse. No existe en la tierra fuerza suficiente, ni de hombre, ni de diablo, ni de cualquier cosa para que corte ese árbol. Dios lo va a impedir. ¿Por qué? Porque está en sus decretos eternos. ¿Me sigue? Ahora, al no distinguir entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios, nos enfrentamos a un desastre teológico. Cuando no se entiende esto, hay un enredo teológico, como decimos, un arroz con papa y un sancocho prieto, que eso es en Puerto Rico, que dicen así, que no entendemos ni dónde estamos parados. Entonces, así su voluntad de mandamientos es irresistible y mutable. ¿Qué quiere decir la palabra mutable? Quiere decir que Dios puede cambiar o quitar o invalidar algún mandamiento que Él ha dado. Un mandamiento, escucha bien, que Él ha dado. Por ejemplo, sí lo puede hacer. Aquí vamos a ver. No solo que Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos, sino también que Él mismo abroga a veces estos edictos. Por ejemplo, las leyes ceremoniales, ¿Dios las quitó? ¿Y quién las dio? Él mismo. Entonces, Él mismo puede dar un mandamiento y Él mismo puede, en el cumplimiento de ese mandamiento, decir: hasta aquí llegó eso. Entonces ya no está en vigor eso. Entonces, los mandamientos así puede suceder, pero su voluntad decretiva y sus propósitos es irresistible e inmutable. ¿Puede ver la diferencia? Nadie puede impedir que Dios cumpla con sus designios, ni persuadirlo para cambiarlo. Son propósitos eternos. Entonces, este concepto de la inmutabilidad de la voluntad divina o voluntad decretiva se expresa a veces en la Biblia como el consejo de Dios. El consejo de Dios. Eso lo vemos mucho en la Biblia, esa palabra, el consejo de Dios. Por ejemplo, Isaías 46, versículo 10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿De qué está hablando ahí Dios? ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Su voluntad, ¿qué? Decretiva. Su voluntad de propósito eterno. Hebreos 17, 19 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, otra vez, el consejo, tengamos un fortísimo consuelo. Dios mostró ese consejo que Él hizo desde antes de la voluntad, de antes de la creación del mundo. Su voluntad eterna. Efesios 1:11 dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? ¿Y de qué voluntad está hablando ahí? De la voluntad decretiva de Dios. Daniel 4:35 dice: Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué hace Dios?
¿Qué estás haciendo? No hay quien detenga a su mano y le diga eso. Es imposible, nadie lo puede hacer. Isaías 14:27 dice, porque de Jehová Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos, lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Si Él ha determinado algo desde antes de la fundación del mundo, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si Él decidió hacer algo, ¿quién le va a decir? Ya tú no vas a poder hacer esto. Si alguien pudiera hacer eso, Dios no sería Dios. Porque Él dijo, dice Salmos 33:9, y fue hecho, y la mano, y Él mandó, y extendió. Entonces, vamos a mirar este fundamento de la soberanía de Dios. El tercer fundamento de la soberanía de Dios, que es la inmutabilidad. ¿De dónde proviene la realidad? Las cosas que existen, ¿de dónde provienen? Del decreto de Dios. Según la Biblia, toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la fundación del mundo. Dios no está haciendo decretos ahora. No es que Dios está diciendo, voy a ver qué hago, esto no me salió, bórralo, cambia esto. Espíritu Santo, búscate otra idea mejor. No, sino que ese decreto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es unido, es un decreto perfecto. Ya Él no está decretando, ya Él decretó todas las cosas. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hebreo 11:3 nos habla de eso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso fue hecho antes de la fundación del mundo y la palabra lo llevó a cabo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. ¿Qué voluntad? Y fueron creadas. Entonces esta afirmación es terminante. Todas las cosas que existen deben su existencia a la voluntad de Dios. Por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Todo lo que existe es conforme a la voluntad de Dios. Y a menudo nosotros vemos en los evangelios que dice, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Y se cumplió para que dijera lo dicho por el profeta. Entonces, esta frase nos dice que el profeta simplemente habló del evento. Dice que el evento aconteció a fin de cumplir con los decretos de las Escrituras. No solamente que el profeta habló y ya. Es que eso que habló el profeta tenía que cumplirse porque estaba decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Mira lo que nosotros podemos ver cuando vino la multitud para apresar a Jesús en Getsemaní. ¿Recuerda? Dice que todo esto sucedía para que se cumpliesen lo que decían las Escrituras. Todo esto sucede para que se cumpla lo que dice las Escrituras. El arresto de Jesús, la crucifixión de Jesús, todo sucedió según el consejo divino. Allí no se estaba improvisando. Allí no se iba a decir, a ver si Cristo puede morir realmente por nosotros. No, todo estaba en el consejo de Dios, ordenado por Dios. Nada lo podía interrumpir, nada. Estaba perfectamente diseñado por Dios para ser, como debemos en Hechos 4:28, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cuándo fue determinado la crucifixión de Cristo? Cuando el hombre pecó y dijo, ¿qué hago ahora? Plan B, se tiene que cambiar este plan. No, dice, por hacer cuanto tu mano y tus consejos habían antes determinado que sucediera. Eso estaba en el plan perfecto y soberano de Dios. Y entendamos algo. Las cosas que ocurren no ocurren por causa de que Dios dice, ya sé, estos son los, como cree el molinismo. Hay una doctrina molinista por un hombre que se llama Luis Molina, un español. Él creó esta doctrina que decía, Dios, le llaman el punto medio a la doctrina molinista. Dios creó las cosas y Él ve hasta qué punto y cuáles posibilidades puede el hombre hacer tal cosa. ¿Cuál es el problema de la doctrina molinista o la doctrina de la presciencia de Dios que cree el arminianismo? Por ejemplo, el arminianismo cree que Dios miró en el futuro para ver lo que iba a crear y Él determinó hacer cosas de acuerdo a las decisiones de los hombres, porque Él lo miró en el futuro. ¿Cuál es el problema aquí con esta doctrina? Que se le conoce como presciencia de Dios, en la cual no es lo que quiere decir la palabra presciencia necesariamente en Primera de Pedro. Por ejemplo, la presciencia es que Dios mira el futuro
y es incorrecto porque solamente dice Dios solo prevé el futuro. ¿Cuál es el problema de esta doctrina? Dios hizo el futuro, no los prevé. Dios no prevé el futuro. El único que todavía cree que prevé el futuro es Walter Mercado. Pero Dios no. Dios no mira el futuro para decir, mira lo que van a pasar, estas son las posibles causas para yo hacer las cosas. No. Dios preordenó el futuro. Entonces la palabra presciencia significa preordenación. Dios, en el conocimiento de Él, ordenó todas las cosas. Entonces Dios no mira el futuro, Dios ¿qué? Ordena el futuro. Esa es la diferencia entre los que creen una presciencia de que Dios está mirando a ver hacer las cosas. Yo voy a mirar a ver quién me elige. Mira, este se ve bueno y parece que me va a elegir. Este no me va a elegir. Y de acuerdo a eso, Dios los escoge para salvación. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios no mira el futuro. ¿Dios qué? Ordena el futuro. Entonces, unos dicen que Dios tiene una facultad mental que le permite ver el futuro, investigar cuáles son los eventos que van a pasar. Eso se me parece, yo no sé si acá llegó también Anita Cassandra, Puerto Rico sí también estaba, esa era otra Walter Mercado, como si tuviese un telescopio ahí para ver el futuro y las cosas que pasaban, y luego entonces en base a esa presciencia él hacía esos planes. Entonces esta teoría, como dijimos, se llama concepto de presciencia. Dios no tiene un telescopio, ni una bola mágica, ni ninguna otra cosa. Él es Dios soberano, que creó todas las cosas que existen. ¿Verdad que esta doctrina como que nos pega a nuestro orgullo? Ay, ya no, pero te pegó. Está muy bueno. Pero interpretarla en términos de una manera de observación divina pasiva es una definición deficiente. Entonces, esta deficiencia se revela a preguntar, ¿quién creó el tiempo? Porque si dicen que Dios vio el tiempo para ver qué sucedía, para Él hacer su plan, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién ordenó el tiempo? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Lo creó Dios? Porque si lo creó Dios, entonces el tiempo es algo que Dios, si no lo creó Dios, perdón, el tiempo es algo que Dios descubrió por casualidad en el transcurso de la eternidad y dice, ¡ah, mira esto! Se me salió. No, sino que todos los tiempos, todo lo que ocurre fue preordenado por Dios. Entonces, si Dios creó todo, también creó el tiempo. Eso es lo que queremos llegar. Si Dios creó todo, también creó el tiempo. Y si es el creador del tiempo, también es el creador de los eventos que suceden en el tiempo. Y si negamos esto, estamos diciendo que Dios creó un universo sin propósito. Si nosotros negamos esta doctrina, decimos Dios creó todo sin propósito, sin saber lo que estaba creando, sino que lo creó y miró en el futuro ahí al azar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios en el cual hizo todas las cosas con un diseño, con un propósito. Usted nunca ha visto a alguien que los vea trabajando en la construcción. Uno está con una pala, con una picota, con otro empañetando, y uno está sacando arena, poniendo bloques, y tú le dices, oye, ¿qué tú estás haciendo? No sé, yo a ver qué sale aquí. Tal vez salga una barquilla, un radio. ¿Verdad que sería como algo ilógico? Pues Dios no hace las cosas de forma ilógica. Cuando Dios crea, Dios tiene orden perfecto en su creación. Y Él no está a ver qué le sale, para mirar a ver en el futuro qué le sale, sino que Dios crea de una manera en el cual decreta soberanamente los designios y los propósitos que Él va a hacer, no porque conozca el futuro, sino porque Él creó el futuro. Es algo que Él hizo. Entonces, la presencia de Dios es simplemente que cuando hablamos de presencia de Dios, es simplemente su propósito, entendimiento de su propósito, que ningún poder en el universo puede alterar. Eso es presencia. ¿Qué es presencia de Dios? Su propósito, su propio entendimiento de su propósito, que ningún poder del universo puede alterar. Eso es la presencia de Dios. Y el cuarto fundamento que hemos dicho, Dios es dueño de todo. Y vamos a ver, y con esto vamos a mirar rapidito, de todo lo que Dios es dueño. ¿Dios es dueño de la tierra o Satanás es el dueño de la tierra? Porque cuando nosotros miramos este mundo, con toda la maldad que ocurre, con todas las enfermedades, con todo lo perverso que puede suceder, uno diría
que es el diablo, ¿no? Uno diría, bueno, definitivamente que el diablo es quien es el dueño de la tierra, pero ¿qué dicen las escrituras? Para que sepa de que Jehová es la tierra. Porque mía es toda la tierra. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Entonces todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, Dios es el dueño de la tierra. Tuyos son los cielos, tuya también es la ¿qué? El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Todo le pertenece a Dios. Tuyo es todas las cosas. Ahora pregunto, esto yo sé que muchos de nosotros nos los hemos comido en la filosofía moderna. Lo que sucede es que la tierra era de Dios, pero cuando Adán pecó, Dios perdió todas las cosas. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad eso? Que Dios perdió cuando Adán pecó. ¿Qué perdió Dios? ¿Quién fue el que perdió cuando Adán pecó? Adán. ¿Qué perdió Dios? Él sigue siendo el Dios dueño de la tierra y de todas las cosas. Inclusive a veces nosotros decimos, lo que pasa es que Cristo murió en la cruz para arrebatarle a Satanás el señorío de este mundo y las cosas de este mundo, y lo venció en la cruz. Y ahora todas las cosas le pertenecen a Él de nuevo. ¿Será cierto eso? No. ¿Alguna vez Dios ha perdido lo que Él ha creado? Nunca, nunca. Entonces, miremos con más detalle algunas categorías de la realidad que Dios controla. Dios nunca perdió ni el gobierno en la tierra, ni el gobierno en la naturaleza, ni el gobierno en los seres humanos. Él siempre siguió siendo el dueño soberano de todas las cosas. Por ejemplo, sobre la naturaleza. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin que vuestro Padre lo permita. Ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre lo permita. Así que este es el versículo que a veces nosotros malinterpretamos, decimos, porque la Biblia dice que no cae en una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Bueno, la Biblia dice que no cae en la tierra un pajarillo, aunque también nosotros sabemos que las hojas de los árboles también. O que la Biblia dice que no cae ni un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Sí, suena bonito y a mí, si me mira, lo vas a creer, pero esto no es lo que dice la Biblia, sino, aunque sabemos que el concepto de la soberanía de Dios quiere decir que Dios está en control de todo. No existe ni un pajarito que se caiga en tierra sin que Dios lo permita. Pregunto, ¿qué es más importante, un pájaro o el ser humano? Si Dios tiene control de la voluntad de los pájaros y de cómo se mueve el mundo animal, ¿no tendrá control de aquellos que son a imagen y semejanza de Él? Nosotros valemos, dijo Jesús, mucho más que los pájaros. Entonces tampoco podemos morir sin el permiso del Padre. El día de su muerte está en el soberano control de Dios. Usted no se preocupe. Ay, que yo tengo miedo de cuándo me voy a morir. Pero por más miedo que tenga, tú nunca lo vas a saber. Y por más que te afanes, no le vas a añadir ni un día más ni un día menos al día en que te vas a morir. Todo está en el decreto de Dios desde el principio. En su libro están escritos. El día de todas las cosas que ocurrirán aquí, en su libro fue escrito. Así que por más que te afanes de cuándo te vas a morir, de cuándo no, mejor dale gloria a Dios que el día de tu muerte está escrito y decretado por Él y nadie lo va a cambiar, ni usted. Aunque se haga cirugía, se compre cremas para la cara, aunque haga lo que sea, como quiera te vas a morir el día decretado y te vas a poner viejo. Yo sé que usted no me cree y dice, cancelo eso. Pero sí, así va a ser, así va a ser. Entonces, vemos que Dios tiene control del mundo animal. Él cerró la boca de los leones en la presencia de Daniel. ¿Recuerda cuando Daniel estaba en el pozo de los leones? Daniel estaba en el pozo de los leones, no en el fuego del horno, ¿ok? Porque cuando Daniel estaba en el horno de fuego, sí, está bien. Nos confundimos en nuestras emociones, ¿verdad? De decir la Biblia, pero Daniel cuando estaba en el pozo de los leones, Dios le tapó la boca al león. No fue por causa de que el león que le dio una Benadryl, tómate esto, hijo, para que te tranquilice. No, Dios le tapó la boca a los leones. Él usó las ranas, los piojos. ¿Recuerda las plagas de Egipto? ¿Quién le dijo vayan ahí? Los piojos le obedecen. Quiere decir que cuando usted, pastor, y está hablando de piojos, ya me está dando piquiña a mí. Y ha habido 2 o 3 rascándose la cabeza. Es decir que cuando a mí me dio piojos fue Dios que lo envió. Ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero los piojos le obedecen a Dios. ¿Ok?
las ranas, las moscas, todos fueron mandados. El saltamonte, él le dijo, vayan. En el arca de Noé, cuando yo entendí esto por primera vez, decía, wow, todos los animales fueron al arca tal y como Dios se lo ordenó, y ninguno de ellos, ni los insectos, se pasaron de llegar al arca. ¿Por qué llegaron ahí tan perfectamente? Dios lo ordenó soberanamente. No podían hacer otra, no podían decir, tú te imaginas el elefante, Dios le dijo, el elefante vas a ir. No, tú vas a ir. Yo soy soberano y Dios mueve las voluntades de los animales, Dios mueve las voluntades de los hombres. Elías, ¿recuerda el cuervo? Dios le envía a Elías. Elías está en una depresión. Después de vencer a un chorro de falsos profetas, hijos del diablo, se encuentra ahora con una mujer llamada Jezabel y le dice, te voy a matar. Y el hombre cae en una depresión, se mete en una cueva y dice, Señor, quiero irme. Y Dios le envía, dice, Elías, mira, te voy a enviar un cuervo. Y le envió pan y carne para que se rasque las vestiduras a los vegetarianos. No le envió vegetal, le envió pan y carne. Le envió un hamburger de allí de Apolo para que se lo comiera. Y luego el cuervo va y hace lo que Elías le mandó a hacer. Todo lo que Dios le mandó a hacer a Elías. ¿Podía ese cuervo decir, yo no quiero ir donde Elías a llevarle este hamburger? No, vas a hacerlo, no lo puedes impedir. Entonces, vemos el control de Dios sobre el mundo animal. Vemos el control soberano de Dios sobre la naturaleza en su soberanía. El diluvio de Noé. ¿Quién le dijo, rómpase en los cielos y llene toda la tierra de agua? El Señor controló el diluvio de Noé. Mandó las tinieblas, granizo, fuego en Egipto. Cristo, cuando le habló a la tormenta, le dijo, calle y enmudece. Entonces, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, ninguna de estas cosas ocurren sin el permiso de Dios. No puede caer una tormenta. Cuando nosotros veamos un huracán, una tormenta, solamente salga por su ventana y comienza a contemplar la gloriosa soberanía de Dios. Cuando tú mires la furia de esos vientos azotando, decir, Señor, esto es, ante ti tiembla toda la tierra, esto es enviado por ti. Cuando tú te sientes, hermano, tú no te sientes tan impotente como aquellos que han vivido un terremoto. Tú te sientes la cucaracha más sucia del mundo. Dice, yo no puedo hacer nada tan impotente que un terremoto. Y sabes que Dios está en control de todas esas cosas. Dios está soberanamente controlando cada una de esas. Sí, la madre naturaleza. Yo voy a decir, ¿de cuándo acá la naturaleza tiene madre? Yo siempre he visto a un padre creador de todas las cosas. Yo nunca he visto a una mamá naturaleza. Yo siempre he visto a Dios creador de todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces Dios tiene control sobre los hombres también. ¿Y hasta dónde los hombres van a llegar? Ah, pastor, estamos haciendo un experimento para llegar a Marte. Dios te prefigió límites de habitación y te dice hasta dónde tú puedes llegar. Te dijo hasta aquí. Y ahí no llega. Ay, pastor, ¿y cómo vamos a encontrar los marcianos? No lo vas a encontrar. Él prefijó límites a la tierra. Y hasta ahí llegamos. Entonces, lo primero que Pablo le predicó a los paganos de Atenas fue acerca de la soberanía de Dios. Lo que vemos en Hechos 17, versículo 26. Pablo dice, todo esto existe por su voluntad. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos, decía Daniel, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace, como hemos visto. Ahora, ¿puede Dios traspasar los límites de la voluntad humana? Está bien, pastor, esto se ve bien, tal vez así, en la tierra, en las moscas, en los piojos, pero en mí, en el hombre, que Él también tiene soberanía sobre los hombres. ¿Extiende la soberanía de Dios hasta la misma voluntad y los pensamientos del hombre? Que las escrituras nos contesten. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Así como tú ves que van los ríos corriendo y tú ves que tienen todos sus cauces perfectamente determinados y controlados, de la misma forma, así mismo está el corazón del rey en la mano de Jehová. Él controla hacia dónde lo mueve y cómo Él quiere. Apocalipsis 17:17, perdón. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios.
¿por qué la bestia o por qué al final de los tiempos Dios le va a dar este poder? Y no voy a hablar de la bestia ahora, ni el fin de los tiempos, eso es escatología, eso es un curso que nos va a durar como 3 viernes corridos y lo vamos a mirar con calma. Vamos a mirar qué es los 666, que vamos a hablar que es el sello de la bestia. Y pastor, ¿y cuándo va a ser esa clase? Pronto. Entonces, él quiso ponerse de acuerdo y dar el reino a la bestia para que se cumpla la palabra de Dios. Dios lo puso en su corazón. Dios le dio esa libertad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano para mover los corazones de los hombres. Si para Dios no es difícil cambiar el curso de un río, como acabamos de ver, entonces tampoco es difícil cambiar el corazón de un rey. Si puede cambiar hasta el corazón de un rey, ¿cuánto más de los hombres comunes y corrientes? Faraón hizo lo que Dios había determinado que hiciera. Sí, y no había nadie más endurecido que Faraón. Dice, yo te endurecí para esto mismo, para cumplir mi propósito en ti. Esto nos humilla ante un Dios soberano que puede hacer lo que quiera con lo que Él hizo. ¿Y quién le puede decir, como dijo una vez Dios, acaso no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿Quién eres tú para pedirme cuentas a mí? ¿Acaso yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? Porque nosotros no tenemos problema que Dios esté en cualquier lugar, menos en su trono de soberanía. Dios está en todo lugar, pero cuando está en su trono de soberanía, ¿y cómo es eso que Dios está en su trono de soberanía? Y comenzamos a ponerle el dedo a Dios. Él es soberano para hacer todas las cosas. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Al final de todo, los pensamientos que hay en tu corazón, el consejo de Jehová. ¿Qué dijimos que significaba esa palabra consejo de Jehová? Los decretos de Dios. ¿Y dónde se hicieron esos decretos de Dios? El consejo de Jehová permanecerá. Lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo es lo que se va a dar. Entonces, ¿es verdad que el hombre tiene voluntad? Sí, el hombre tiene voluntad, pero no es una voluntad soberana. El hombre, tú y yo tenemos voluntad, sí. ¿Tiene voluntad soberana? No, la única voluntad soberana es la de ¿quién? Él es el único que puede hacer lo que quiere, como Él quiere. ¿Cómo es la definición, hermano? Y donde Él quiere. Entonces Dios nunca obliga a nadie a pecar. Tampoco se le puede acusar sobre la base de la soberanía de Dios, diciendo, ya ves que Dios es el autor también del pecado. No, las personas pecan porque su naturaleza es pecaminosa de nacimiento. Y Dios en su soberano decreto así lo permitió. Sin embargo, nadie peca sin que Dios se lo permita. Escuche bien. Hitler pudo haber sido peor de lo que él fue si Dios no hubiese restringido aún el pecado en la persona de Hitler. Hitler pudo haber sido peor fenómeno de lo que es. Y usted y yo podemos haber sido peores que Hitler si Dios no restringiera el pecado en ti y en mí. ¿Usted cree eso? Porque Él es soberano. Ahora, el afirmar que Dios no puede impedir que una persona peque, esto es igual de blasfemo que declarar que Dios es la causa del pecado. Es decir, pero que Dios no puede impedir que alguien peque. Eso no es el Dios de la Biblia. Igualmente decir como que la causa del pecado es Dios, porque la Biblia nunca dice que la causa del pecado es Dios. Y al final yo le voy a contestar eso, porque es algo un poquito, no me quiero salir del hilo de la clase. Ahora, las escrituras abundan en ejemplos del control divino sobre la maldad. Dios permite, impide y usa la maldad según su voluntad. 5 minutos más, denme, por favor. Nos vamos en 5 minutos. El ejemplo más destacado de la maldad controlada por Dios es en la misma crucifixión de Cristo. Por ejemplo, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto. Es decir, la muerte de Cristo, el Señor ha hecho esto. Dios fue quien diseñó esto. Dice, ¿es cosa maravillosa a tus ojos? ¿Cuál es el peor desastre que ocurrió en el planeta Tierra? La peor tragedia que ocurrió en el planeta Tierra, la crucifixión del Hijo de Dios. Y estaba hecho por Dios, determinado y decretado por Dios. El rechazo de los judíos a Cristo fue un propósito de la voluntad de Dios. No solamente lo sabía de antemano, sino que dice su palabra, el Señor ha hecho esto. Sin embargo, los líderes judíos actuaban conforme a sus deseos. No es que Dios puso en el corazón de ellos pecado. ¿Por qué? Porque ya había suficiente pecado en ellos. Cuando la Biblia dice, y endureció Dios el corazón de Faraón, no es que Dios estaba diciendo, ahora voy a enviarle esto, y ahora voy a ponerle eso en su corazón. No, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para endurecer al ser humano? Soltarlo.
El hombre es suficientemente perverso para que su corazón se endurezca solito. Es decir, el aborrecimiento a Dios y a la circunstancia, cuando la Biblia dice que endureció el corazón, es que Dios lo soltó a sus propios deseos. Como dice Romano en muchísimas ocasiones, en capítulo 3 y en el capítulo 1, y Dios los entregó. Y el hombre, el endurecimiento del corazón del hombre por causa de eso. Entonces, Dios no metió maldad en el corazón de Faraón, Dios lo dejó a su propia voluntad. El Faraón era suficientemente malo para hacer estas cosas. Entonces, transgredieron la voluntad de Dios en lo tocante a sus mandamientos los que mataron a Cristo. Transgredieron la voluntad de Dios, es más decir, violaron la voluntad de Dios en lo tocante a los mandamientos cuando crucificaron a Cristo los romanos. Sí. ¿Fueron condenados por eso? Sí. Porque son responsables delante del Dios soberano. Ahora, ¿cambiaron el propósito soberano y decretivo de Dios? Mira lo que dice su palabra, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tus consejos habían que antes determinado que sucediera. Esta gente fue responsable delante de Dios porque violaron los mandamientos de Dios, pero en el decreto de Dios así estaba ya establecido. La soberanía de Dios y la libertad del hombre son dos rieles que corren paralelos, como dos rieles de un tren que van corriendo paralela. Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios. El hombre es responsable, Dios es soberano. ¿Por qué yo puedo afirmar eso? Por lo mismo que vio en la Biblia. Pregunto ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí entendieron 100% la doctrina que acabamos de terminar de enseñar de la Trinidad? Levante su mano. 100%. Yo 98. ¿Pero la cree o no la cree? Ok. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, es que pastor, a mí no me cabe 100% en mi mente? ¿Cómo es eso de que Dios es soberano de todas las cosas y a la misma vez el hombre es responsable? Creer la Trinidad y no tienes problemas en creerla sin entenderla perfectamente. ¿Por qué te vas a complicar aquí también? No vamos a llegar a nuestro conocimiento pleno a entenderlo, pero la Biblia dice que Dios es 100% soberano y la Biblia dice que, que el hombre es 100% responsable delante del Dios soberano. ¿Qué yo tengo que hacer? Sujetarme a la palabra de Dios. Ahí están las dos doctrinas. Yo me sujeto a la palabra de Dios y lo que ahí dice. No hay contradicción. De la misma forma que no hay contradicción en la doctrina de la Trinidad. Mira lo que vemos a Dios teniendo control del mal. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. ¿Te acuerdas, José? Lo metieron en el pozo, lo encarcelaron, lo vendieron ahí a los egipcios. Los hermanos de José, ¿recuerdan esa historia? ¿Y qué dijo José? Es que esta gente son unos sinvergüenza. No, dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios los caminó a bien. ¿Tenía Dios control de los hermanos de José y de esa maldad? Entonces podemos ver cómo Dios controla el mal. Cómo Dios en su decreto perfecto usa aún el mal para su propia gloria. Entonces Dios puede decretar. Ahora, pastor, ¿cómo puede, Dios decretar y a la misma vez mantenerse santo? ¿Cómo puede Dios decretar aún el mal y mantenerse santo? El Señor simplemente le proveyó a Absalón la oportunidad, como ya dijimos, de expresar lo que ya estaba en su corazón rebelde. Lo mismo que Faraón. Dios no metió maldad en el corazón de ellos. Dios los soltó y los dejó. Entonces, doctrinas como esta, para muchos, son como carne cruda. Y como decimos en Puerto Rico, Carly, como carne abombada. ¿Por qué? Porque son difíciles de soportar por una persona. ¿Cómo es eso que Dios controla el mal? ¿Cómo es eso que Dios decretó el mal y aún sigue siendo santo? Pero para los hijos, para lo que Dios nos permite ver esta gloria, es la hermosura, la confianza, la fe más sólida que un cristiano puede tener. Porque en todo lo que le ocurre en su vida tiene un propósito en Dios. Toda. Lo que me hicieron cuando niño, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, todo lo que yo he vivido, la enfermedad que yo he tenido, todos estaban en el decreto soberano de Dios para que hoy estuvieses aquí sentado escuchando de su palabra. Y adorar la bondad y la soberanía de Dios.
Entonces, si Dios es soberano sobre todo, entonces es soberano también sobre la maldad. Porque de otro modo no podemos llamarlo soberano. Si Él no controla la maldad, entonces Él no es soberano. ¿Te recuerdas cuando David huye de Jerusalén y se encuentra con Simeí? Y estos hombres comienzan a maldecir a David. Y mira lo que David le dice: deje que me maldigan, pues Jehová se lo ha dicho. Esta gente no puede maldecirme ni decir las cosas que está diciendo de mí si Jehová no se lo hubiese permitido. Dios es soberano, déjalos tranquilos. Ay, pastor, tú no sabes las barbaridades que están diciendo de mí, déjalos que hablen. Pues es una canción que hay por ahí. Déjalos que hablen. Jehová se lo ha dicho. ¿Para qué? Para tratar con tu corazón orgulloso. ¿Para qué? Para pulirte y te parezcas más a Cristo. De Cristo hablaron mal, y si te quieres parecer a Cristo, de ti también tienen que hablar mal. Déjalos que hablen. Jehová se lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque este Dios a veces no nos lo presentan por ahí. Hasta los espíritus malignos están en control de Él. Recuerda, dice: he aquí Jehová, Primera de Reyes 22:23, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, y Jehová ha decretado este mal acerca de ti. Espíritu de mentira en la boca de los profetas. Pastor, ¿qué quiere decir? Que estos tipos de profetas que nosotros vemos en el día de hoy, Dios ha permitido y los ha puesto ahí. Así es. Todos estos falsantes que nosotros vemos en la televisión, diciendo mentira por su boca, dice su palabra que Dios le dio espíritu maligno para hablar de la boca de ellos lo que la gente con corazones endurecidos y comezón de oír quieren oír. Y como juicio de Él le dijo: esto es lo que ustedes quieren, aquí tienen a los profetas hablando mentiras y doctrinas de demonios para que ustedes se las crean. ¿Quiénes son ustedes? Aquellos que quieren oír no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que su comezón de oír así lo desean, lo que sus corazones egoístas y orgullosos así lo quieren. Ustedes quieren este tipo de hombre, ahí lo tienen. ¿Quiere decir que Dios puso a Joel Osteen ahí donde está? Sí, como juicio de Dios. ¿Que Dios puso a todos estos falsos profetas en donde están? Sí, Dios los puso como juicio de Él. Y Dios fue el que envió espíritu de mentira sobre su boca para que ellos hablen lo que tienen que hablar. Entonces, los engaños que afligen a los hombres a veces provienen de Dios como juicio de rechazar la verdad, lo que acabamos de decir. El Dios soberano escoge las clases de engaños que sufrirán. Los que rechazan la verdad, dice que por esto Dios les da poder engañoso para que crean la mentira. Muchos de los que están en estos movimientos están ahí porque Dios le envió un espíritu engañoso para que siguieran creyendo esas cosas por su corazón endurecido. Rechazan la verdad, pisotean la verdad. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es más fuerte aquellos que rechazan la verdad y al único Hijo de Dios y pisotean su sangre. ¿Ustedes quieren eso? Ahí lo tienen. La testadurez de los hijos de Elí al ignorar el reproche y la exhortación de su padre. ¿A quién se le atribuye? A Dios. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios endureció su corazón, los soltó y les dijo: estos van a recibir mi juicio. Justo juicio de Dios. El huracán que destruye un pueblo, entierra una aldea completa. Dice la Biblia: ¿habrá algún mal en la ciudad en el cual Jehová no haya hecho? Ah, no, pastor, es que Dios no tiene que ver nada con los huracanes. Como una vez hubo una reunión de pastores y le estaban preguntando de que si Dios tuvo que ver o no tuvo que ver con el huracán. Y tú sabes lo que algunos de los pastores dijeron: no, Dios no tuvo que ver nada con este huracán. Estos son fenómenos naturales. Y al final, cuando está orando, cierra la oración y le dice: pastor, ¿puedes orar por esto? Y él dice: Señor, te damos gracias que el huracán no nos tocó a nosotros. Tú acabas de decir que Dios no tiene que ver nada con el huracán y ahora le das gracias porque el huracán no tocó la tierra. O tuvo control o no tenía control sobre el huracán. O tuvo que ver o no tuvo que ver sobre el huracán. ¿Puede haber algún mal en la ciudad en la cual Jehová no haya hecho? Y termino con esto: Satanás y la maldad y la forma de él hacer las cosas no están fuera del control de Dios. Como un perro está atado, tiene libertad, solo hasta donde tiene sus límites la correa. De igual forma, Satanás con su ejecución. Él puede hacer hasta donde Dios le suelte la correa. Fuera de ahí no puede hacer más. Como un perro. Hasta ahí puede hacer. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, quejas. Es hora.
Pastor, entonces, y por decir la gente que está que forma parte de esas iglesias donde el Señor ha permitido que esté un falso maestro o un falso expositor de la palabra, ¿cómo podrán entender entonces, nada más leyendo su palabra? Mira, que la luz del Evangelio les alumbre o... Hay dos cosas. Hay ovejas dentro de estos círculos que Dios las va a sacar de ahí por la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay lobos que les gusta esa comida y ahí se van a quedar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame. ¿Cuál de los atributos, porque hablamos en la soberanía, hablamos de dos atributos de Dios, uno es la omnipresencia y la otra es la omnipotencia? Entonces, desde el punto de vista arminiano, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, donde habla acerca de la presencia, ¿cuál de los dos atributos niega ahí? La presencia, de acuerdo a la doctrina arminiana, Ajá. negaría el conocimiento pleno de las cosas desde el punto de vista de que Dios ve y desde el punto de vista de que Él es todopoderoso. Si Él es todopoderoso, Él creó todas las cosas. Y si Él creó todas las cosas fue por su pleno conocimiento. Entonces, no es conocimiento que mira, es conocimiento que crea. Es como un conocimiento de arquitecto, el arquitecto que hace todas las cosas. El arquitecto no está diciendo, déjame ser un plagio del plano del otro, sino que el arquitecto crea. Entonces, de alguna forma, no la niega, pero limita ambos atributos. Limita ambos atributos. Ambos. Porque ahí le entrega, se apropia de la gloria de Dios el hombre al decir que Él nos escogió porque nosotros lo escogimos a Él. Exacto. Él miró eso y entonces esa fue la causa por la cual nos escogió. Así es. Entonces, en realidad, atenta contra los dos atributos. Limita ambos. Limita los dos, entonces, en realidad, la respuesta sería entonces, niega la soberanía de Dios. Claro. La niega desde el punto de vista que la cambia. Y si la cambia y la limita, no es soberanía. Exacto. Así es. ¿Y en qué se refiere entonces la escritura cuando dice, por ejemplo, y Dios se arrepintió? Ok, hay lenguajes en la Biblia que están como estos, de que Dios se arrepintió. En el original significa que hubo dolor en el corazón de Dios. Se conoce como en teología antropomorfismo. ¿Qué significa esa palabra antropomorfismo? Es decir, que para que el hombre entienda ciertos aspectos de Dios, tienen que ponerlo en forma del hombre o sentimientos del hombre para que el hombre los pueda entender. Por ejemplo, cuando dice, y le dolió el corazón de Dios. La pregunta es, ¿Dios tiene corazón? Y la mano de Dios vino y me rescató. ¿Dios tiene mano? Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como el tuyo y el mío. Eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Entonces, cuando la Biblia está hablando y se arrepintió, es para que nosotros podamos ver el dolor en el corazón de Dios por el pecado de los hombres. Pero no es que Dios ya dijo, ay, ¿por qué yo hice esto? No debía haberlo hecho, porque si no, dejaría de ser inmutable. Entonces, es parte del antropomorfismo de Dios para que podamos entender ciertos aspectos de la deidad. Como alguien dijo, la única forma que una hormiga te pueda entender es que tú te vuelvas hormiga y le hables en el idioma de hormiga.